Bienvenidos a esta nueva edición de Informe de Nube #9, que hemos venido a denominar AWS, Developer Advocates. Y tengo que decir que estoy muy contento de tener a dos grandes mujeres en este podcast, así que vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Marcia, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se dice Developer Advocate en español? Sí, yo lo llamo representante de marketing para desarrolladores para vender más cosas en español. Creo que necesitamos hacer un episodio de lo que es un Developer Advocate y es muy importante. Lo volvemos a preguntar al final del episodio, a ver qué tal, a ver si cambia la respuesta. No, ya fuera de bromas. Es una de las preguntas que evidentemente quiero haceros, que es un Developer Advocate, ¿qué trabajo es el que hacéis para AWS? Así que espero que la resolváis vosotros. Yo soy un alumno aplicado y seguro que me lo sé al final del todo. Entonces, Marcia Villalba, todos la conoceréis por sus canales de YouTube, de Fubar Serverless y de Marcia y la Nube, el primero. Ese es nuevito. No creo que nadie lo conozca. Bueno, pero esto es en castellano, entonces igual resulta interesante que conozcan la comunidad. Ese canal nuevo que has hecho, ¿no? Más en español, ¿no? Porque el antiguo que tenías era en inglés, ¿no? Principalmente. El Fubar Serverless nació en inglés, después empezó a pasar contenido en español y de repente dije no, ¿por qué no hago uno solo en español? Y creé Marcia y la Nube, que tiene un mes y poquito, así que... Uh-huh. Vale, perfecto. Y luego tenemos también por aquí, como podemos ver, a Isabel Huerga. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Que tú estás más especializada en temas de friqueo tecnológico del apartado de infraestructura, como bien soléis recordar en todos los podcasts, y participas junto a Marcia en el podcast de charlas técnicas de AWS en español, ¿no es así? Exacto, además hacemos mucho la broma de Team Isa, Team Marcia por aquello del DevOps, que ya tiene el background de desarrolladora y yo tengo el background más de infraestructura y operaciones y sysadmin, así que siempre hacemos un poco la broma de equipo Marcia, equipo Isa. Sí. Este es un tema Team Marcia, este es un tema Team Isa. Ya haremos camisetas. Sí, exacto. Sí, la verdad es que es bastante curioso porque la gente que terminamos haciendo puestos o cosas relacionadas con la filosofía de DevOps y con temas que tienen que ver con el puesto, ¿no? De SRE, Site Reliability Engineer, este puesto así como súper novedoso, ¿no? Que viene a significar, ¿no? Pues que es capaz de juntar ambos equipos, ¿no? En estos nuevos equipos multidisciplinares. No te posicionas realmente, porque realmente tienes que saber de una cosa, tienes que saber de otra, aparte de saber hacer pipelines de estas largas que funcionen bien y que no fallen, ¿verdad? Pero vamos a conoceros un poquito más. Entonces, vamos a empezar por ti, Marcia, si te parece bien. ¿Puedes comentarte pues, más o menos cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar más o menos al punto donde estamos? Bueno, yo soy a ser posible no muy largo, porque desarrolladora de siempre. A los 6 años ahí empecé a programar. No, sí, siempre programado profesionalmente desde siempre, es lo que he hecho, en todo tipo de sistemas, desde mainframes, on-premise, y al final en la nube, así que he pasado por todos lados, trabajé en consultorías gigantes, en startups, en empresas de videojuegos, empresas muy modernas, empresas no tanto, así que es la visión que tengo siempre desde el área del desarrollo de software, de las buenas prácticas de desarrollador. Soy bastante opinionada, tengo opiniones muy fuertes sobre cómo tienen que ser las cosas y siempre que me preguntan digo lo que opino. Así que... ¿Y en tu caso, Isabel? Y en mi caso, un poco más de variedad. Yo cuando yo era joven... Allende los mares. Exacto. No, pero empecé irónicamente, que no lo digo muy a menudo, pero empecé cuando acabé los estudios, empecé intentando trabajar como desarrolladora con Java. Uh-huh. Y nada, 6 meses. Y Te gustaba lo duro, ¿eh? O sea, no. con Java. Dije, no, esto, si tengo que hacer 40 horas a la semana, esto no, vamos a elegir otra cosa. Eso fue la primera, jovencísima, ¿eh?
Lo que sí que, bueno, ya cuando estaba más profesional, he hecho de administradora de redes, de ahí pasé a administradora de sistemas, luego empezó a salir toda la virtualización de servidores, que luego fue virtualización de aplicaciones y luego virtualización de desktops. Volví también a la parte de redes porque siempre está muy Está interrelacionada. muy nada. Exacto. Y he hecho un poco de todo, en realidad. He hecho un poco, pues, bueno, que es un poco lo que pasa, ¿no? En el mundo del sysadmin, que empiezas como sysadmin, acabas haciendo operaciones, project manager, arquitecto, ¿no? Es en plan, elige tu propia aventura. Hasta programar y todo nos toca, o sea que... A veces, sí, con esto de como, PowerShell, bueno, pues créate un programa que, espera. Pero sí, he hecho un poco de todo y he trabajado pues eso, en muchísimos tipos de empresas, grandes, pequeñas, pero también clientes y proveedores. Antes de AWS he trabajado también en compañías grandes como Citrix y Microsoft. Así que, pero siempre sí, muy, muy relacionada con eso, con el mundo de infraestructura y operaciones. Vale, y ahora vamos a intentar resolver la cuestión que nos ponía aquí al principio, ¿no? Porque el puesto de Developer Advocate, la verdad es que, a ver, no es excesivamente novedoso, pero bueno, la gente sí empieza a conocerlo un poquito más ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es, según vosotras, un puesto de Developer Advocate? Vamos a empezar por Marcia, por ejemplo. Bueno, para mí, sobre todo en plataformas como AWS, es una persona o un equipo que se encarga de remover todo el barullo que hay alrededor y darte claridad como desarrollador o usuario de la plataforma en donde sea que lo necesites, porque AWS es muy vasto. Entonces somos personas con muchas opiniones, con muchos años de experiencia en general para poder darte esta visión más clara de cuando salen cosas nuevas o de cómo usar los servicios que ya existen para que vos, como en este caso el Developer Advocate, pero no es solo para developers, porque también es Infrastructure Advocate, porque es para todos los roles que están dentro de la plataforma, ¿no? Y para que cuando lo vayas a usar no tengas que decir, ¿y por dónde empiezo? Y todo, hay como 17 servicios para desplegar contenedores, ¿cuál? Entonces crear esos caminos y esas ayudas para poder empezar a usar los servicios y seguir usándolos, ¿no? Porque hacemos contenido desde, hola, esto es la nube, hasta esto es como desplegar un clúster de Kubernetes colgados de las patas con los ojos vendados. Así que, lo que necesites. No te pierdas mi próxima sesión. Vamos a seguir Te va a titular así. con Isabel. ¿Y cómo llega uno a convertirse en un Developer Advocate, en concreto, en AWS? Una buena pregunta. Cada cual tiene su historia. No, pues eso te decía. Isabel, por favor, cuéntame. ¿Y quieres la mía? Sí. Por ejemplo, la tuya. Pues yo cuando empecé en AWS empecé como Technical Account Manager, que en realidad es parte del equipo de soporte, por supuesto, operaciones. Así que empecé ahí, pero cuando estaba como Technical Account Manager, una de las cosas que la relación que tienes es muy uno a uno con clientes, ¿no? Tienes clientes asignados y estos son tus clientes que además son muy poquitos porque les quieres dar toda la atención posible. Y una de las cosas, a mí me encantaba tener esa relación, pero también me gusta mucho pues lo que dices, lo que decía Marcia, ¿no? De ayudar a todo el mundo. Pues a veces pues identificas una best practice o identificas un patrón, ¿no? Que igual muchos clientes están configurando las cosas de una forma y te das cuenta pues que a veces tienes esas best practices que en lugar de compartirlas solo con tu cliente, pues dices, oye, pues esto le puede ser útil para todo el mundo, ¿no? Y empecé pues eso, a hacer también pues charlas públicas y hacer otras actividades que eran más en realidad del equipo de Developer Advocates. Y así que acabé haciendo tanto que dije, bueno, igual dedicarme a tiempo completo a esto igual tiene sentido. Así que para mí fue eso, fue pues gracias a todo el background, toda la experiencia que tenía de los años precedentes y porque tenía esa preferencia de compartir ese conocimiento y compartir las lecciones aprendidas y todo esto. Y lo que dice Marcia, ¿no? Discriminar un poco entre toda la información y compartirlo con todo el mundo para que le fuera útil a todo el mundo, pues ahí acabé en este equipo.
Y Marcia, cuéntame, ¿cómo es vuestro día a día? Es decir, ¿cómo es? Porque claro, tendréis muchas reuniones a nivel interno para saber qué es lo que está haciendo. Luego tenéis una parte de comunicación pública más con la comunidad, no solamente de vuestro podcast, ¿no? Sino intentando resolver dudas o aconsejar a la gente que se puede utilizar dentro de la vasta oferta que tiene AWS. Entonces, ¿cómo es vuestro trabajo día a día, Marcia? No hay un día a día, digámoslo así. Yo intento todos los días crear contenido. Eso es algo que me lo propongo porque hay muchos tipos de developer advocates. Es una profesión que va mucho en la personalidad. Como cada cual tiene su historia, cada cual tiene su forma de hacerlo. No es como capaz un desarrollador que generalmente tiene ciertas cosas. Acá somos muy poquitos, somos menos de 50 en todo el mundo. Y si le preguntas a cualquiera del equipo, todos lo hacen diferente. Yo soy por naturaleza una máquina de crear contenido. Amo crear contenido, me encanta crear contenido. Capaz si le preguntas a Isa, ella tiene un día a día totalmente distinto, pero para mí 2 horas al día para crear contenido y programar y resolver problemas que se me ocurren adentro de mi cabeza, o escuchando a los clientes, o viendo, yo trabajo mucho con los equipos de servicios que crean productos nuevos, y antes de que salgan nada, yo trabajo con el equipo de blogs que lanza los primeros artículos y los primeros tutoriales, entonces también paso mucho tiempo investigando servicios nuevos y jugando con cosas así. Entonces dedico un montón de tiempo a la creación de contenido. Y después al día a día de, bueno, ¿qué eventos vienen? Por ejemplo, ahora en junio viene el Summit de Europa. Estamos todos trabajando en eso, creando el contenido, filmando, hablando con clientes. Tenemos una meetup para no sé dónde también, creando el contenido. Este es el día a día bastante general, pero Sí, después cada developer advocate es muy distinto. ¿Cómo es el tuyo, Isa? eso te Sí, iba yo el a decir. mío, ¿Y el tuyo cómo es? yo iba a decir, la cantidad de contenido que crea Marcia, yo creo que no la crea casi nadie, ¿eh? Estamos hablando de Marcia, es el extremo. A nivel de creación de contenido es el extremo de cantidad, de volumen y además de calidad. Eh, En mi caso, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta muchísimo y que me focalizo muchísimo es en las diferentes interacciones. Y, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo mucho es crear más actividades que son hands-on, que son de toquetear. Yo soy mucho a mí, bueno, mirar un webinar pues está bien, pero al final del día a mí se me quedan las cosas cuando toqueteo. Así que una de las cosas que hago bastante es intentar crear actividades que permitan a todo el mundo pues toquetear y construir cosas en AWS. Una de las cosas que, por ejemplo, he estado trabajando mucho es con Game Days. No sé si conoces los AWS Game Days. Os he escuchado en el podcast hablando de los Game Days, ¿no? Sí. Pero no estaría mal que lo comentaras un poquito tú, ¿sabes? Encantada, encantada de publicitar, porque además yo creo que es una experiencia, es súper divertido. Lo hacemos un poco con una narrativa, ponemos un escenario y la idea es simular un escenario que potencialmente es similar a lo que te podrías encontrar en producción, pero lo ponemos con una narrativa ficticia y divertida en realidad, ¿no? Tenemos esta compañía ficticia que alquila unicornios y básicamente, exacto. Y básicamente el desafío Muy de es... Irlanda, te tengo que decir, lo de los unicornios. Es cierto, es un poquito así. Pero bueno, a todo el mundo le gustan los unicornios. Y básicamente el ejercicio es cuando empiezas, te damos la bienvenida, es tu primer día en esta compañía y todo el equipo de DevOps se ha ido y los participantes son el nuevo equipo de DevOps y tienen que primero entender qué es la infraestructura que han heredado y ponemos muchos escenarios que a veces pues, te pueden recordar a la realidad, ¿no? Es coincidencia, no es intencional, pero, por ejemplo, documentación que igual no está al día o que contiene errores, o los ambientes que hay en producción igual tienen mejoras que podrían beneficiarse de mejoras de configuración. Entonces, los participantes tienen que hacer eso, ¿no? Pues mejorar lo que heredan, y también hay caos durante el día que inyectamos y también tienen que sobrevivir a esto. Y es una competición. Tenemos también una clasificación donde puedes ver cómo vas ganando puntos dependiendo de lo que hagas, y al final del día, pues bueno, siempre hay un primero, segundo, tercer puesto que son los que celebramos, y bueno, y los demás, pues significa que tienen una oportunidad de aprender, pero sí, Marcia jugó uno de los Game Days. Sí.
Cuéntanos un Muy poquito, divertido. ¿cuál fue, o sea, cómo fue desde tu perspectiva? Bueno, fue uno remoto porque estábamos en Reinvent del 2020, que fue remoto, y estuvo divertido porque yo soy developer y tengo muy poca experiencia con lo que son máquinas virtuales y cosas por el estilo. Yo empecé mi vida en la nube y trabajando con infraestructura de la nube cuando empecé con serverless. De eso no hay problema. Entonces yo fui Todo lo que al tenga que dev. ver con Amplify y tal, perfecto, ¿no? Sí, o Lambda o lo que sea, pero lo que son S2, máquinas virtuales, VPCs, eh, muy poquito. Sé la teoría, pero no tengo mucha experiencia práctica. Ujú. Y bueno, y fui con la mentalidad de voy a hacer todas las tareas que tengan que ver con VPC y S2. Quiero hacerlas todas. La que diga Lambda, no, esa no me interesa. Quiero hacer todas las que no sé. Y empecé, creo que a los 3 segundos estaba con mi compañero. Che, ¿y esto? ¡Ayuda! Pero al final resolví unas cuantas tareas, así que me fui muy orgullosa de mí misma de poder haber resuelto varias tareas y estuvo genial, aprendí un montón, y tenés la presión del tiempo, entonces tenés que resolverlo y sentís que, oh, ¿cómo no puedo? Y somos un poco competitivos. Pero que es la idea y yo creo que ese es exactamente el objetivo, es aprender y es experimentar cosas nuevas. La competición está ahí, bueno, pues para darle un aliciente, Pero ¿no? es más divertido cuando Claro, ves que... lo hace más divertido, pero lo ideal es hacer lo que hizo Marcia, es coger servicios que no has tocado nunca. Nosotros proporcionamos el ambiente, proporcionamos todo, así que lo ideal es que vayas con la mente abierta de voy a experimentar, a toquetear, a romper cosas y es un ambiente seguro, no pasa nada, rómpelo todo, bueno, pierdes puntos, pero... Y hay soporte, pero hay soporte de AWS, por ejemplo, ya. en una me quedé súper trancada, y pedí ayuda y vino alguien en nuestro ambiente, uno de los que están organizando el evento, me ayudó, me destrancó y seguimos. Y ya está, 0 estrés. Vale, habéis comentado muchas veces cómo es la situación del trabajo dentro de AWS, lo del tema de que tenéis managers, tenéis gente técnica y tal. Justo estuve escuchando uno de los podcasts donde comentabais, ¿no? Pues que había gente que cambiaba de rol, entonces que venía del ambiente de, yo qué sé, de developer, infraestructura, pero pasaba al apartado de manager o justo lo contrario, ¿no? De alguien que viene del tema del management y que pasa a un apartado como mucho más técnico, ¿no? Y sobre todo que te podías encontrar perfiles donde a lo mejor un perfil de ingeniero, pues a lo mejor estaba cobrando más que un manager, ¿no? Porque lleva más tiempo o que tiene más experiencia y por lo tanto cobra más unos casos que otros, ¿no? Esas filosofías que tiene AWS, sí me gustaría hacer como un especial, o de poder preguntaros, vosotras que estáis dentro, ¿cómo se lleva esa... Claro, porque decís que que evidentemente es muy challenging, ¿no? Es decir, a la hora de generar contenido, a la hora de poder dar soporte, de crearlo, de poder compartirlo, de crear esa comunidad, ¿cómo lo vivís vosotras dentro de la empresa? Por ejemplo, vamos a empezar por Isabel. Yo personalmente adoro trabajar en AWS por el motivo, por lo que te decía, cuando entré, te decía que entré como Technical Account Manager, pero podía hacer otras cosas. Empecé a hacer también charlas en el Summit y charlas en eventos. Y esta es una de las cosas que para mí es muy peculiar y es muy de AWS, que es el trabajo que haces en el día a día no está limitado por la descripción del título que tienes. Ujú, Que seas un solution architect no quiere decir que no puedas hacer otras actividades que igual están relacionadas con otras cosas. ujú, Yo, por ejemplo, ya cuando era TAM, pero incluso ahora como Developer Advocate, sigo haciendo actividades, por ejemplo, colaboro con el programa de Get IT, de AWS Get IT, que no está relacionado con mi equipo, ni con mi departamento, ni con marketing, ni nada. Es un programa que tenemos para dar más visibilidad de carreras en tecnología a estudiantes, a gente joven. Bueno, hablamos de 12, 13 años. Joven. ujú. Soy gente muy Jovencísimos. joven. Jovencísimo, exacto. Bueno, la idea es esa, la idea es intentar, pues uno, inspirar, ¿no? Para que haya pues un futuro, en el futuro potencialmente que haya más gente trabajando en el mundo de la tecnología, que hace falta. Ujú, Y también, pues es muy importante también que haya diversidad, ¿no? En esa
digamos, en la cantidad de candidatos que hay, es importante que haya diversidad y lo que queremos es pues, que todo el mundo tenga la oportunidad, que si la tecnología es algo que te gusta, pues un poco lanzar el mensaje y ayudar a que sea más accesible para todo el mundo. Y esto ya te digo, no pertenece a mi rol, no está relacionado con mis goals o con nada. Es simplemente, tenemos bastante libertad en elegir lo que podemos hacer en el sentido de si es algo que tiene sentido, que es algo que puede proporcionar valor a nuestros clientes. Es todo lo que necesitas. Cuando decimos que tenemos los leadership principles, no sé si se lo has oído, ¿no? Sí, sí. Y que el principal es la customer obsession, la obsesión con el cliente, no es algo que decimos por decir. En realidad es que vivimos estos principios, ¿no? Y si tú haces algo que crees que va a beneficiar al cliente, nadie te va a decir no, porque no es tu trabajo, o porque no está en tu título, o porque tu perfil. Si es algo que trae un beneficio al cliente y lo puedes hacer, adelante, es que todo el mundo te va a decir adelante. Claro, correcto. Vamos a seguir, que no me quiero parar en esto, pero esta ya va a Sí, ser pero la última pregunta Pero una cosa que me personal que os gustaría hago. Sí, agregar perdona, Marcia, tira. es el tema de la innovación en AWS. Al menos a mí es algo que me encanta de cómo personas individuales pueden ocurrírseles un servicio nuevo y ponerse a hacerlo y hacerlo, o una práctica nueva, o lo que sea que se te ocurra, y lo podés hacer y te dan el lugar, el espacio, el equipo. Obviamente tenés que ir por un montón de procesos, pero es una posibilidad. Y a mí eso es una de las cosas que más me gusta, la oportunidad de hacer cosas sin tener que pasar por 350.000 verticales. Tenés una buena idea, está alineado con los principios de AWS, go for it. Voy a entrar en un tema peliagudo, pero que me resulta muy interesante y por eso lo quiero sacar. Debido al tema del 8 de marzo, estuviste sacando, Marcia, una serie de shorts, ¿no? Ya aprovechando un poquito lo del tema de la plataforma de YouTube para hacer vídeos cortitos, pero que puedan tener mecanismo, donde dabas una serie pues, de consejos a las empresas de tecnología para incluir, primero, mayor rango de diversidad y luego a más mujeres dentro dentro de las empresas, ¿no? ¿Por qué crees que esto es positivo para las organizaciones que puedan disponer de estas dos cosas principales? Y luego, ¿cuál es la postura esto dentro de AWS? Bueno, necesitamos más personas en tecnología, y si discriminamos al 50% de la población, lo estamos haciendo muy mal. Ya por el tema práctico, empecemos por ahí. Y segundo, porque todos usamos software, todos usamos servicios, las mujeres son tanto clientes de aplicaciones móviles como los hombres, entonces limitar quién trabaja y quién crea esas aplicaciones es como, no tiene sentido. O sea, y no solo va para la diversidad de género, sino para la diversidad cultural, de todas las diversidades que se te ocurran. Necesitamos que todo el mundo participe en la creación de software, porque todo el mundo usa software. Hoy en día es algo que no es exclusivo para un nivel socioeconómico, ni una clase, ni nada, si lo querés ponerlo de esa forma. No, es algo que es democrático, en todos los países del mundo se usa, y es importante entender las necesidades para hacer mejor software y ganar más dinero. A ver, desde un punto de vista económico suma también. Necesitamos gente diversa en las áreas tecnológicas. Y una cosa que yo me he dado cuenta es que se hace mucha propaganda, las empresas invierten mucho dinero en contratar mujeres, en reclutar mujeres, sea por lo que sea, pero luego uno de mis videos era sobre cómo la pipeline por ejemplo, de promocionar está rota, porque vos mirás hacia arriba y lo único que ves son hombres de cierta edad, de cierto color de piel, y decís, ¿y por qué estamos invirtiendo tanto tiempo en diversidad hacia abajo y no invertimos también hacia arriba? Y yo creo que eso es una de las cosas que tiene que cambiar. Por suerte ahora cada vez hay muchas más mujeres y más diversidad en los niveles iniciales. Las empresas se están dando cuenta de eso, pero también se tienen que dar cuenta de que si no cambian sus estructuras de cómo hacer las promociones en muchas empresas, y esto no tiene nada que ver con AWS, yo he trabajado en 2 millones de empresas, en muchas empresas, para poder promocionarte a un nivel
alto, necesitas entrar a cierto club de chicos y, por ejemplo, en Finlandia se usa mucho el sauna, y van todos en pelotillas ahí, y yo, ¿qué hago ahí? Yo me pierdo todas esas charlas porque no me voy a meter en el sauna con todos mis compañeros en cueros, es muy incómodo. Y en otros países es el fútbol, y en otros países es la cerveza, y para generar esas relaciones, porque al final terminan siendo relaciones lo que te llevan capaz a llegar al arquitecto de cierto equipo o al lead de cierto equipo, necesitas tener esos amigotes, y todo eso es algo que tenemos que cambiar si queremos que, porque a veces dicen, porque las mujeres no están preparadas, están re preparadas, lo que pasa es que capaz no participan de esos encuentros, de esas actividades, y no generan esas relaciones porque no sabemos cómo es la forma correcta, no tenemos experiencia, y es algo que tenemos que trabajar todos juntas, las mujeres que estamos en esos niveles, para decirle a los tipos, che, no hagamos un encuentro ahí de chupar, tomar cerveza y estar en bolitas, porque a mí me incomoda, yo no tomo alcohol y no me gusta estar en cueros enfrente a todos mis compañeros de trabajo. ¿Por qué no vamos, no sé, a comer? Que yo como, ustedes comen, comamos. Y hagamos algo más inclusivo, no sé, o un escape room, o no Sí, sé, nosotros, otras por actividades. ejemplo, por aquí en España, sí es cierto que tenemos unas leyes pues de inclusión. Tienen que garantizar que, pues eso, en determinados puestos directivos tenga que haber al menos un 40% de mujeres, Mm. que ya me parece poco porcentaje para empezar, pero como una manera de poder hacer que ese techo de cristal que tenéis las mujeres, pues romperlo un poco a martillazos de vez en cuando, que siempre merece la pena a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿vale? Entonces Mm. vamos a empezar ahora, vamos a darle ya una vuelta a la entrevista y vamos a hablar de temas que tienen que ver con tecnologías de AWS y con lo que podemos llegar a hacer. Entonces vamos a empezar por el Team Marcia. Em, estimada Marcia, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le pudieras dar a un desarrollador? Vamos a poner un ejemplo claro, ¿vale? Imagínate que yo soy un desarrollador que estoy utilizando, por ejemplo, WordPress y que quiero empezar a utilizar los servicios de AWS, no sé lo que es una VPC ni nada así parecido. Entonces, ¿qué es lo que me podrías llegar a recomendar para ese desarrollador que quiere subir su página web de manera sencilla dentro de AWS? Si quieres seguir usando WordPress, Lightsail. Lightsail es un servicio súper sencillo y que está diseñado de forma muy amigable para que todo el mundo pueda empezar a usarlo, y puedes básicamente viene como, te conectas, instalas WordPress, te lo hace automáticamente, te instala la base de datos SQL, que es lo que usa WordPress, y MySQL, y te hace todo automáticamente, listo, vos exportás tu WordPress del lugar anterior, lo importás al sitio nuevo y compras un dominio o configurás el dominio que ya tenías el nuevo instancia, y voilà, quedó andando. Y eso está corriendo sobre infraestructura AWS, pero toda la parte, lo puedes hacer desde la terminal, desde la consola también, pero es como un apartado, no está embebido dentro de la consola AWS, que a mucha gente le puede impactar si nunca lo usó antes. Entonces está totalmente diseñado para gente que está recién arrancando. Vale, continuamos un poquito más. Digamos que quiere dar un pasito más, ¿no? Es decir, que esa persona quiere ya instalar, pues eso, su base de datos, que quiere instalar también su servidor para instalar su LAMP y todo esto. ¿Cuál sería el siguiente paso lógico a ese Lightsail para poder crear su aplicación, su WordPress o lo que fuera? Bueno, si tiene todo, por ejemplo, en un contenedor, usar Es que no servicios suele ser con... el caso normalmente. Es decir, Ok, si tú normalmente, a ver, yo te lo digo por experiencia propia yo de hace 1000 trabajo años que no con instalo un contenedores. WordPress. Ya, pero es que la gente no nace sabiendo contenedores. Entonces, claro, yo me dedico también a temas de formación, entonces hay algunas cuestiones, claro, la gente lleva una progresión, ¿no? Entonces, Mm. normalmente, pues eso, primero aprende una plataforma con alguien que se la ha puesto a funcionar, ¿no? Pero Luego, Lightsail les permitiría instalar sus bases de datos, tiene opción de base de datos, tiene opciones de diferentes, gestión de networking bastante sencillo, o sea, te permite hacer un montón de cosas. Si no quiere irse a la complejidad de gestionar su propia instancia y meterse en todas las complejidades de AWS,
yo creo que se debería seguir quedando en Lightsail. Sí, decías, Isabel, perdona. No, iba a decir, es verdad que a veces Lightsail lo hablamos mucho como para empezar es perfecto, pero yo creo que es para empezar y unos cuantos pasitos también, porque Sí. las reglas de firewall las puedes configurar en Lightsail, el load balancer lo puedes añadir en Lightsail. Así que es para empezar, lo hace muy fácil, pero también si te apetece toquetear, algunas cosas también te las deja toquetear. Así que yo creo que es empezar y unos pasitos. Tiene muchas limitaciones porque lo hace muy sencillo, pero generalmente para la gente que está acostumbrada a comprar un servidor y meter su WordPress es lo más que suficiente y trae aún más funcionalidades que ese tipo de servidores, pero si necesitan mucha más flexibilidad y van a tener que cruzar la línea de Lightsail al mundo AWS puro y duro y no tienen por qué entrar directamente a las redes de VPC y instancias. Yo creo que eso no. Por eso te decía, es más fácil aprender contenedores que VPC, yo creo. O Beanstalk también puede ser una buena opción Sí, Beanstalk si puede ser, quieres, sí. pero yo creo que ¿Cuál decías, Fargate es perdona? aún más fácil. ¿Cuál decías como otra opción? Elastic Beanstalk, decía Isa, que es un servicio que te define un montón de infraestructura, pero al final termina siendo infraestructura de AWS que gestionas vos y la tenés que manejar vos. Por eso Fargate está genial, porque es un sistema de contenedores que no es infraestructura tuya, es infraestructura de AWS. Sería como una versión de Lambda, pero para contenedores. Entonces, y eso, por ejemplo, si lo conectás con Amplify, Amplify es una herramienta que te permite hacer aplicaciones nativas en la nube y, por ejemplo, puedes poner toda tu aplicación de PHP y dar 2 comandos con Amplify y te genera el contenedor de Fargate, te genera, vos decías Lampstack, por eso se me ocurrió, te genera el contenedor de Fargate y te lo hace todo automáticamente y vos no tenés que saber de lo que está pasando, todo lo configura Amplify automáticamente, simplemente vos le das la aplicación y lo que necesites para que funcione. Si le das el contenedor, mejor, pero no necesitas ni siquiera darle el contenedor. Vale, la siguiente pregunta es, ¿en qué momento te vas a dar cuenta que el Lightsail se te queda corto y que tienes que pasar, ya por fin, a EC2 o a las VPCs, a Yo no los entraría volúmenes y todo ese nunca tipo a de las cosas? S2 y VPCs. Si Es puedo que Martia es serverless. Martia te ya va a estoy evitar, viendo. te va a hacer un no, salto cada vez. Y para mí la nube es gestión de infraestructura que no es tuya. O sea, tener que meterte, si vos mirás la evolución de AWS, empezó lanzando S3 y SQS, que son servicios extremadamente serverless. Después lanzó S2 porque es lo que la gente sabía usar. Y después siguió lanzando servicios serverless. O sea, S2 es la excepción. Así que si se puede intentar evitarlo, te vas a ahorrar un montón de dolor de cabeza, pero te vas a dar cuenta que Lightsail no te sirve cuando empezás a decir, ¿y por qué no? Y esto no lo puedo hacer, y esto no puedo hacer. Cuando empezás a encontrar las limitaciones de la plataforma que las tiene y están documentadas, están en la documentación, te dice hasta qué punto podés ir, ok, necesito conectarme de esta forma, o necesito desplegar un contenedor, ponele que estás usando contenedores, desde mi repositorio privado dentro de AWS, ya no quiero usar más el repositorio de Docker. Y así vas a ver que va a haber un montón de limitaciones que vas a empezar a chocarte con y ahí vas a decir, bueno, algo tengo que hacer, tengo que moverme ahora a otra cosa que sea más flexible, que me dé más oportunidades, y ahí es cuando te vas a mover a las infraestructuras propias de AWS. No es que Lightsail no sea AWS, pero está como separadito. Y ahí elegirás lo que te sea más sencillo. Ya te digo, evitar a toda costa VPCs y S2 porque hay que aprenderlo y te van a dar mucho trabajo. Creo que Isabel y yo tenemos una opinión distinta. Isabel, ¿puedes comentarme cuál es tu ¿Y opinión sos al respecto? desarrollador? A mí EC2, yo todavía... A ver, hay muchos usos de casos de uso donde todavía EC2 es la opción que yo creo. Es verdad que es para casos de uso específicos y para necesidades particulares. Cada vez menos. Cada vez menos. Algunos ejemplos. Es cierto. Pon algunos ejemplos. Pues mira, si por ejemplo hablamos otra vez de containers. Yo es verdad, si estás empezando, si quieres tener una vida fácil, si quieres minimizar la cantidad de trabajo y la cantidad de tiempo que dedicas a administrar infraestructura, que yo lo he hecho y sinceramente
tiene más valor cuando te dedicas a hacer otras cosas, Fargate, ¿no? Ujú. Pero si tienes la experiencia, tienes los skills y tienes la necesidad de, por ejemplo, optimizar tus cargas de trabajo en base al coste en lugar de en base a la gestión, EC2. ¿Por qué? Porque con EC2 puedes utilizar Spot, puedes utilizar Savings Plans, puedes utilizar modelos y puedes hacer una configuración que, como digo, son pros y contras. Puedes hacerlo, no quiere decir que tengas que hacerlo. Por eso digo, pero si quieres, si tienes la necesidad y si vas a obtener un beneficio, a veces sí que tiene sentido. Y también depende de las cargas de trabajo, como decías vos. Si tenés un Sí. equipo con muchísima experiencia, seguramente te conviene ir a lo más básico de toda la plataforma para que ellos optimicen lo mayor posible. Tenés un equipo con menos experiencia, te conviene irte a los servicios gestionados, porque si no se van a pasar 6 meses que les vas a tener que pagar sueldo para que hagan cosas que no están optimizadas de la mejor forma, así que te vale la pena dejarlo que lo hagan los servicios gestionados, te van a salir más baratos a largo plazo. Sí, exacto. Es un poco dependiendo. Yo creo que es muy importante entender, no es ni siquiera el caso de uso, no es ni siquiera este es nuestro sitio o estamos utilizando Kubernetes versus Docker. Yo creo que es qué equipo tienes, cuánto tiempo tienes equipo, qué están haciendo hoy en día, a qué se dedican en su día a día y qué tipo de control necesitas. En el sentido de, una cosa es la configuración que funciona y otra cosa es la configuración, como decía Marcia, ¿no? ¿Qué límites son aceptables y qué límites no son aceptables? Y también el balance de hacer esta configuración más tuneada, voy a llamarla, ¿qué beneficio nos proporciona? Si vale la pena, tiene sentido. Si no vale la pena, no. Y esto lo vemos mucho en el mundo de Ops, ¿no? Cuando te pones a escribir un script, ¿no? En tiempos por ejemplo, yo cuando hacía scripts de PowerShell, que a veces pues tenía, no sé si te acuerdas, existía esa tabla de si vas a dedicar 1 hora a escribir el script y te estás ahorrando 2 minutos, hacer un trabajo que tardas 2 minutos y lo haces una vez a la semana, ¿vale la pena? Claro, ahí estoy de acuerdo contigo. El único que en el anterior episodio, por ejemplo, estuvimos Anthony y yo, Anthony es mi compañero, Anthony, un besito, que tapa Chucho y por eso no ha venido, por eso no ha podido venir. Que es que lo que discutíamos es EBS versus FS, ¿no? Era la discusión, ¿no? Entonces tú cambias exabytes de potencial uso, ¿no? De algo que tienes montado, ¿no? Que es un NFS con esteroides, versus a un volumen iSCSI, ¿no? Que montas en un determinado momento con un tamaño más o menos fijo y que luego tienes que ver si lo tuvieras que cambiar o evolucionar la máquina de ahí en adelante, ¿no? Entonces, claro, él valoraba, decir, claro, es que para mí es mucho más sencillo, es lo que me contaba Anthony, ¿no? A mí me resulta mucho más sencillo utilizar el FS, ¿no? A la hora de poder utilizar eso, porque no me tengo que preocupar por el espacio, simplemente lo monto y ya está. El problema es el coste que se me aplica versus a un volumen normal y corriente con GP3, que por cierto va estupendamente bien. Me alegro. Sí. O sea, la verdad es que se ha notado mucho lo que es el cambio. Aunque el módulo... Bueno, esto os lo comentaré luego, que igual os tengo que reportar algo. Porque estuvimos grabando la semana pasada, no la anterior, estamos publicando los vídeos ahora, de que uno de los módulos de EKS para Terraform seguía intentando tirar de GP3, pero fallaba. Entonces no te los dejaba utilizar. Entonces tenías que colocarle una parte de decir, pues tira de GP2, al menos de momento, hasta que lo arreglen. Hasta que luego... Hasta que lo luego arreglen. nos lo compartes si quieres. Sí, luego os lo cuento. Pero que era una de las partes fundamentales. Entonces yo defendía de que si hay un ahorro efectivamente de costes, como decíais, ¿no? Tirar de EBS sería lo suyo a la hora de poder aplicarlo. Y cuando tú realmente necesites compartir esa información entre distintas máquinas para poder entrar y asociarlo, montarlo y todo lo demás, tira de lo otro. Pero no empieces tirando de ese tipo de cosas, ¿no? Que aquí igual Marcia no está de acuerdo y dice, tira del otro, sí, ¿qué pasa? ¿No? A la hora de hacer de yo esas creo tiros. que el mejor código es el que no se escribe, y si tenés que escribir un montón de lógica de negocio para gestionar espacio o lo que sea que tengas que gestionar para usar uno o el otro, al final de cuentas
es siempre un trade-off, ¿no? Como estábamos diciendo hace un rato. ¿Qué te sale más caro? ¿Tener código que tenés que testear, que tenés que gestionar, que tenés que, o lógica de negocio, o Mantener. infraestructura, mantener, contra usar algo más barato? Claramente, si sos, no sé, una empresa que guarda datos, te va a convenir a usar lo más barato porque necesitas tener optimización de tu espacio, pero si lo usás para archivos temporales o es poquito y al final lo haces la cuenta y no hay una gran diferencia, es algo que a veces la gente me lo dice mucho con serverless, pero serverless es más caro. Sí, pero te dan un montón de cosas que vienen incluidas en la factura que vos no te das cuenta. Viene con un montón de responsabilidad que toma AWS por hacer estos servicios gestionados y te ahorra un montón de trabajo de operaciones que no aportan al final. O sea, que la persona de operaciones ahora puede estar dedicada a hacer algo que realmente aporte valor. Entonces, esos cálculos es muy importante hacerlos cuando vas a hacer algo a gran escala, porque obviamente, como hablábamos con Isa el otro día del sistema Nitro, AWS terminó refactoreando todo lo que es la virtualización porque necesitaban optimizarlo a tope, y lo mismo hizo con Lambda, con Firecracker, optimizó la microvirtualización porque lo necesitaba hacer por un tema de costos. Pero a veces, como ingenieros, como desarrolladores, nos encanta optimizar por el optimizar, porque esto es más barato, pero a la larga no nos damos cuenta que hacer cosas más baratas porque sí, más barata en la factura de AWS, suelen ser más caras, porque después entra un nuevo team member, no entiende un carajo lo que estamos haciendo, nosotros nos vamos de vacaciones, renunciamos, y queda un pedazo de código ahí que alguien lo tiene que mantener, que alguien lo tiene que entender, que alguien tiene que resolver. Entonces, a veces no es tan lineal. Vale, otra de las cosas que os quería preguntar es sobre Amplify. Entonces, esto sería pregunta más para Marcia. Team Marcia. Marcia, cuéntanos qué es Amplify, porque lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero yo creo que estaría bien que la gente sea consciente, ¿no? ¿Dirías que es el Firebase de AWS? No, no es Entonces, Firebase, es ¿cómo lo Amplify. llamarías tú? Amplify, tiene nombre. Bien, es cierto que tengo que decir que AWS es la nube más importante, entonces sería al revés. Pero bueno, cuéntanos qué es Amplify. Amplify es un sistema de librerías y frameworks y herramientas, es una mezcla de muchas cosas. Es muy difícil, a veces a AWS le pone el mismo nombre a muchas cosas. Que ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones en la nube, o sea, a los desarrolladores sobre todo full stack, que es un producto bastante innovador dentro de AWS, porque AWS siempre se caracterizó por el backend, por la infraestructura, por los metales, y esto es más orientado al desarrollador web, al desarrollador de aplicaciones, y empieza por ahí generalmente los usos de Amplify. A mí me encanta, porque yo soy un desarrollador full stack y me gusta hacer muchas aplicaciones que tengan usabilidad en la página web o en iOS. Entonces, cuando nació Amplify me encantó. Y, por ejemplo, te ayuda a crear aplicaciones de cero. Entonces tiene diferentes herramientas que abstraen los conceptos de AWS. Entonces vos por ejemplo, decís, quiero agregar autenticación, y haces o 2 clics o 3 líneas de comando, lo que te guste, y agregás autenticación. Y en el fondo, Amplify está creando infraestructura como código, con CloudFormation, horrible, que todos sabemos que es re difícil de escribir, y esa infraestructura como código está creando recursos de Cognito, que es el servicio de AWS para gestionar usuarios y para gestionar permisos de esos usuarios a la nube de AWS. Y vos, como desarrollador de frontend o de cliente, no tenés que tener la más mínima idea de lo que está pasando. Y lo mismo, quiero una base de datos, quiero una API, vos le decís conceptos que son comunes a todos los desarrolladores, y por atrás Amplify se encarga de llamar a los recursos correctos de AWS, crearlos. Por ejemplo, la potencia que tiene con GraphQL es increíble. AWS sacó hace un par de años un servicio para hacer una API de GraphQL gestionado, en comparación a Dynamo, que es la base de datos NoSQL. Sí.
Y si vos lo haces manualmente, tenés que escribir un montón, escribir el esquema, que es bastante tedioso para hacerlo bien, escribir los resolvers, que es como la magia que une el esquema con las bases de datos o con los proveedores de los datos. Tenés que escribir un montón de código que es muy, te lleva a tener errores. Amplify, fantástico. Vos le decís, bueno, quiero crear una nueva API, GraphQL, y le das más o menos una definición de tu modelo. Decís, bueno, quiero crear, no sé, un blog, y le decís, tiene que tener un ID, tiene que tener un título, tiene que tener un artículo, un autor, y con eso hace todo el resto, te crea el esquema para todas las diferentes mutaciones, para todas las diferentes consultas, para las suscripciones, que es la parte de tiempo real de GraphQL, te genera la base de datos, te genera el Elasticsearch Index, que es para hacer búsquedas de hace la texto búsqueda rápida. Rápido, te genera Full todo text. lo que necesites automáticamente con un comando y lo que sea tu modelo. Es como, y después puedes crear relaciones en esos modelos. Bueno, yo quiero que tenga autor y el autor es este modelo y están relacionados, y después quiero crear, no sé, una búsqueda por este campo y por este campo, y se lo puedes poner. Y es todo súper sencillo y súper amigable, entonces te da una velocidad para crear aplicaciones, y todo en los recursos de AWS, que significa que escala, que tiene aguante, que le puedes tirar cualquier cosa, y que también un día te aburrís de Amplify y decís, chau Amplify, acá me voy con mis archivos de CloudFormation y me mudo porque ya no me servís. Y te puedes hacer eso, que eso es algo que es bastante inusual en este tipo de herramientas, que te pueda salir tan fácil de una herramienta, porque como todo tiene sus limitaciones en este mundo, y a nosotros nos gusta hacer las cosas que tengan la menor cantidad de limitaciones posibles, te damos el archivo de infraestructura como código para que te lo lleves y hagas lo que quieras con él. Amplify es infinito, así que les recomiendo que lo miren. Una pregunta que te quería hacer. Dentro del mundo de la creación de backend, de API REST y tal, hay un par de estándares que serían Swagger y OpenAPI. ¿Hay alguna manera a través de la cual tú puedes utilizar un fichero de ese estilo para definir Con ese servicio Amplify, dentro de Amplify? Con Amplify no sé, pero con API Gateway sí hay. Que API Gateway es el servicio para definir endpoints de REST. Puedes darle tu definición de OpenAPI o tu definición de Swagger y te va a crear los endpoints. Pero otra vez, Amplify no es un servicio infinito. Por eso te digo, tiene la posibilidad de que salgas de él. Está genial para hacer, y está alineado más a clientes, a desarrolladores de clientes y a desarrolladores full stack, que no son que generalmente quieren hacer un REST endpoint, no tienen capaz las definiciones de Swagger, no empiezan por ahí, como empezamos nosotros desarrollando backends. Pero API Gateway te lo permite hacer, si lo tenés, lo puedes importar. Vale, porque una de las cuestiones que sí te permite lo que es el Swagger Editor es que te permite generar lo que sería el esqueleto de la aplicación a la hora de crear eso. Entonces era ver si había alguna manera de poder Con API crear lo mismo. Gateway puedes usar Swagger o OpenAPI. Vale, perfecto. Vamos a hacer alguna preguntita extra, ¿vale? Lo único que ya vamos a pasar al Tiris, a ver. Si tú tuvieras que empezar ahora a definir una infraestructura nueva desde cero, ¿cuáles serían los pasos en los que tú empezarías ahora? O sea, tú imagínate que llegas a una startup y que te dice, oye, mira, resulta que queremos crear la infraestructura de cero, no tenemos nada hecho, no hemos pensado nada, solamente queremos, pues eso, que sea sencillo para nosotros poderlo dar de otra. ¿Cuáles serían los consejos que le darías a ese CTO que tiene el marrón de hacer todo eso desde cero? Es muy difícil dar información sin tener un caso de uso más concreto, pero yo creo, por ejemplo, herramientas como CDK, que es una herramienta que está genial, es una forma de crear infraestructura como código que te permite definir infraestructuras de AWS de forma programática, usando lenguajes de programación como Isabel le gusta Java. O TypeScript, o Python, o lo que sea que estés usando, te permite definir infraestructura AWS de esa forma, y es súper lindo para escribir. A mí CloudFormation yo lo uso porque hace años que uso AWS, pero desde que descubrí CDK es
tan fácil crear infraestructuras. Puedes definir VPC, si querés, con una línea de código, en vez de 400, como con CloudFormation. Y eso yo creo que ayuda un montón a la creación de infraestructuras de la forma correcta al principio. Yo soy súper team infraestructura como código, y si tengo que recomendar algo, te recomiendo eso. También CDK te proporciona de forma sencilla la creación de pipelines de despliegues automáticos con CDK Pipeline. Entonces todas las infraestructuras, todas las pilas de recursos que vos crees para tus aplicaciones, las puedes automáticamente hacer que tengan una pipeline de despliegue, que estén conectadas a un repositorio de GitHub. Entonces ya viene con un montón de buenas prácticas de forma rapidito, que ese CTO no tiene que empezar a romperse la cabeza de cómo crear las pipelines de despliegue, cómo crear esto, cómo crear lo otro. ¿Y tú qué opinas, Isabel? Yo lo que sí que diría es, a nivel de elegir qué infraestructura, haría muchísimas preguntas, pero Sí, dos son fundamentales. Sí. Vale, pues haz preguntas y yo te intento contestar. Dos son fundamentales para Venga, mí. vamos a empezar a partir. ¿Qué skill tienes tu equipo hoy en día? Si Vale, tienen tú familiaridad con imagínate tecnologías. que ya trabajan, ya están acostumbrados a trabajar con tecnología de contenedores y que ya están acostumbrados a manejar su propio repositorio Artifactory, y vamos a decir que lo que van a hacer principalmente es despliegue de aplicaciones de microservicios Java. Para que tengas... ¿Qué orquestador? ¿Kubernetes o Docker? No, si saben manejarlo bien, habrán aprendido a utilizar Kubernetes. Sabía que me ibas a decir, ¿por qué todo el mundo dice bien es Kubernetes? Si ya tienen familiaridad con Kubernetes, yo lo que encuentro es, y bueno, la otra pregunta que te decía, dos preguntas es de qué tamaño es el equipo, para entender cuánto tiempo van a tener para dedicarse a la gestión y manutención de esos ambientes, ¿no? Vale, digamos que van a tener como mucho 3 personas. Para una infraestructura de qué tamaño. 3 personas puede ser mucho o poco, dependiendo Pues de... tú imagínate que tienen 100.000 usuarios a la hora de poder dar de alta y unos 20 microservicios que tienen que desplegar. Pues Cifras. yo lo que diría es, en este caso específico, si lo que quieren es empezar lo antes posible, lo que diría es utiliza tecnologías con las que ya tienes familiaridad, pero que sean servicios gestionados. De esta forma, reduces el tiempo de, pues tú hablabas de que te dedicas mucho al aprendizaje, ¿no? Esa es una fase importante que puede requerir bastante tiempo, sobre todo para gestionar un ambiente de producción. Así que para acortar ese tiempo de aprendizaje, utiliza tecnologías con las que ya tienes familiaridad. Lo que sí elige es servicios que sean gestionados. Esto lo que te va a hacer es que puedas dedicar menos tiempo a la parte de manutención de los ambientes. EKS, por ejemplo, es el ejemplo perfecto, ¿no? Es una posibilidad que yo creo que sería la que recomendaría en este escenario, porque tienes familiaridad con Kubernetes, con lo cual vas a poder reaplicar esos skills, pero es un servicio gestionado, con lo cual no te vas a tener que preocupar de la creación y gestión del clúster de Kubernetes para la parte, pues eso, ¿no? de la orquestación. AWS se va a encargar de toda esa parte, pero tú puedes seguir utilizando pues, tus aplicaciones de la misma forma que ya conoces. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de poner en equilibrio cosas que ya tienes familiaridad. No te diría vete a serverless, porque si nunca has hecho serverless, este equipo se puede encontrar en dificultad. Fargate, EKS es serverless. Exacto. Sí, servicio gestionado, exacto. Servicio gestionado lo más posible. Fargate es un ejemplo. Probablemente, a menos que tuviera una justificación por la que usar EC2 versus Fargate, lo que significa es que en EC2 no es solo que se tienen que preocupar de la parte de configuración, sino toda la parte de manutención, patching. Esto muchas veces nos olvidamos, pero sigue existiendo, sigue haciendo falta. Y si lo puedes quitar, estas responsabilidades al equipo, si no tienes un motivo, una justificación muy importante por la cual no queremos que se dediquen a hacer esto, lo que decía, servicios gestionados. EKS, Fargate, yo creo que sería una solución ideal. Intentar hacer serverless en este escenario, si nunca lo han hecho, significa que primero tienen que aprender y coger suficiente familiaridad como para mantener un ambiente de producción. Pero Fargate es serverless. Fargate sí. Por eso, Sí, no. Quieren hacer lambda, sería. Tienes razón, exacto. Cuando digo serverless me refería al extremo de API Gateway con lambdas, a intentar hacer un refactor de la aplicación que tienen, que ya conocen con containers, y convertirla en algo más
puramente serverless. Y yo eso, por ejemplo, no lo recomendaría. Yo sé que hay mucha gente que es amante de serverless, empieza con serverless, pero yo creo que es importante entender quién es el equipo que lo va a llevar, ¿no? Sí, yo ahí estoy de acuerdo con vosotras de que si no sabes lo que estás haciendo, cógete un gestionado y si tu equipo tiene los conocimientos necesarios, lánzate y haz lo que necesites dentro de la infraestructura, ¿no? Sí, estuvimos comentando también en el noticiario de Informe Nube lo del tema de la liberación del código de EKSD, ¿no? De la distribución de EKS para la creación de clústeres híbridos, ¿no? Es decir, clúster que tienes en on-premise, ¿no? Que quieras conectar con el de EKS. ¿Puedes comentarnos un poquito cómo ha sido esa liberación, ¿no? Y qué es lo que esperáis de cómo funcione? Pues yo creo que para mí ha sido, yo lo veo esto como una cosa muy positiva en el sentido de intentar ayudar a esos clientes que todavía tienen esos escenarios donde tienen su ambiente on-premises y están moviéndose a cloud o también tienen el ambiente en cloud. Y es lo que decía, para un equipo intentar gestionar dos ambientes diferentes usando herramientas diferentes, esto añade una complejidad que potencialmente puede tener un impacto importante en este equipo. Y yo creo que tener la posibilidad, EKSD es la distribución de EKS, pero también hemos anunciado EKS Anywhere, que te permite tener EKS, pues lo que decías, ¿no? En on-premises o incluso en Outposts, que es la solución que tenemos donde tienes hardware AWS en tu ambiente, en tu centro de datos on-premises, y poder utilizar EKS, una única herramienta para gestionar todos estos ambientes estén donde estén. Que yo creo que esto es, pues eso, es fundamental para simplificarle la vida al final a estos equipos que van a tener que tomar cargo, ¿no? de estos ambientes. Imagínate si ahora estás usando N herramientas y te dicen una para utilizar, para gestionar todo. Para mí esto son siempre buenas noticias. A mí cuando me consolidan y me dicen una herramienta, a mí esto siempre me alegra el día. Espero que le alegre el día a más gente, pero un poco la intención es esa, es simplificar y poner todas estas herramientas que al final nosotros las creamos, pero queremos que estén disponibles. Y Marcia comentaba Firecracker, hemos hecho lo mismo con BottleRocket. Muchas veces estas herramientas o soluciones que creamos las hacemos open source y las ponemos a disposición de la comunidad porque al final del día es eso, ¿no? Es pues colaborar entre todos y ayudarnos entre todos para construir lo mejor, pues la tecnología que sea lo mejor posible para todo el mundo, para la comunidad, porque al final estamos todos en esto juntos. Así que yo creo que... Ahora que comentabas esto del tema de liberar el código, lo de la comunidad y tal, me ha venido a la mente el tema, hola, Elasticsearch. ¿Cómo habéis vivido eso? Es decir, ese cambio de decisión por parte de la gente de Elastic Co y esa decisión que ha tomado AWS de decir, bueno, pues hacemos el fork y ya está, ¿no? Pregunto. Elasticsearch sigue siendo Elasticsearch para AWS, nada cambia. Sí, o sea que en ese sentido nada... Sí, pero bueno, se ha decidido hacer un port de Elasticsearch, ¿no? Está la nota de prensa que la podemos dejar en la descripción de este episodio para que la gente que quiera leer cuál es la posición de AWS lo lea. Vale, perfecto. Bueno, pues continuamos a partir de aquí si os parece bien. El tema del cambio de los discos a GP3, la verdad es que ha sido bastante interesante por el tema de que, bueno, pues que antes, ¿no? Teníamos que subir el tamaño de los discos para disponer de un mayor nivel de IOPS, ¿no? Correcto. ¿Podéis comentaros un poquito más esta novedad? Sí, la verdad es que es una de las que yo estaba más... He mareado Isabel más a Marcia. Feliz. He mareado a Marcia con esta, que no veas, de hecho, la sacaba cada oportunidad. Pero sí, tienes razón, cuando con los GP2, que son los discos General Purpose, básicamente cuando necesitabas más IOPS, la forma era aumentar el tamaño del disco, ¿no? Y escalaban de forma pues, proporcional. Con el GP3 hemos quitado esta limitación, pues por lo que decía, ¿no? Muchos clientes pues, nos habían informado pues, que a veces pues, hay un trade-off, ¿no? A veces o te tenías que pasar a un disco I/O para obtener estos IOPS, pero claro, tienen un coste diferente,
o a veces te mantenías en GP2, pero tenías ahí un espacio de disco que no utilizabas y que simplemente pues, lo habías alocado para poder tener esos IOPS que necesitabas. Entonces GP3 cubre exactamente este escenario que tú dices, ¿no? Entonces te permite escalar en IOPS o en volumen completamente independiente el uno del otro. Así que ya no tienes esta relación estricta entre el uno y el otro. Puedes escalar a IOPS con el mismo tamaño de volumen que tenías, con lo cual, lo que dices tú, a nivel de costes, esto tiene un impacto no solo porque es una generación más nueva, que ya te proporciona un rendimiento por defecto tal cual mejor, sino porque ahora ya no necesitas crear un volumen grande para tener IOPS. Puedes tener un volumen pequeño con gran cantidad de IOPS, con lo cual el coste potencialmente pues, puede ser mucho menor. Yo lo recomiendo, si estáis utilizando GP2, ya mismo después de este episodio, ir a mirar la posibilidad de... Lo pueden pausar, no es en vivo, así que no hay problema. Pues ir a mirar los GP3 si tenéis discos GP2 y luego volver. Pero sí, además es un cambio que se puede hacer. Es de bajo impacto, se puede hacer en vivo, tarda poco, a nivel de operaciones es también una cosa positiva, ¿no? Que no tienes que planificar una ventana de mantenimiento, ¿no? para hacer esto. Vale. Y vamos a cambiar ya de tercio. Hemos hablado de Amplify, hemos hablado de C2, hemos hablado de Lightshell, hemos hablado de contenedores, de Kubernetes, de KS, ¿no? Y de todo este tipo de cosas. Pero nos gustaría saber qué cosas son las que nos tenéis reservadas para el futuro de AWS. Entonces, tendrán que mirar el blog de AWS, donde todas las noticias se publican. Pero sí me gustaría preguntaros, pues como que qué cosas podéis echar. Claro, AWS es inmenso. Tiene multitud de servicios hechos de muchas maneras distintas. O sea, si vosotras tuvieseis que apostar a algo que os gustaría que tuviese AWS en el futuro y que no tenga a día de hoy, ¿qué es lo que os gustaría tener? Vamos a empezar por Marcia, por ejemplo. No te puedo decir, tenemos desde plataformas que manejan satélite, cosas para hacer cripto, bases de datos y blockchain, hasta, no sé, pequeños dispositivos que sensorean si un aparato se mueve mucho o poco. Yo qué sé, ¿qué va a lanzar AWS? Si el día de mañana me dicen que tienen unicornio gestionado, yo les creo. El futuro es incierto en el sentido de que todo puede pasar. Generalmente los servicios que salen son cosas que los clientes necesitan. De alguna forma eso llega dentro de AWS y empiezan a hacer servicios para eso, para resolver problemas. Por ejemplo, el año pasado lanzamos un servicio que se llama el Glue Elastic Views, algo así, que básicamente resuelve un problema que muchísima gente tiene, que es pasar información de una base de datos a la otra. Y generar vistas de bases de datos. Así que hay servicios de todo tipo y cosas extrañas. Yo no te puedo decir qué va a ser AWS en el futuro, todo es posible. Hay un montón de anuncios súper interesantes. Por ejemplo, el último que a mí me voló la cabeza fue las lambdas de S3, que fue un anuncio bastante nuevo, que se anunció el día del cumpleaños de S3, que cumplió 15 años, que se llama Amazon S3 Object Lambda, que está genial, te permite hacer como una lambda cada vez que vas a hacer un get a un archivo de S3, y eso para mí es un cambio de desarrollo de aplicaciones, de la forma que guardamos las cosas en S3, porque es muy común que se guarden diferentes copias de las mismas cosas en S3 por diferentes razones, ya sea de analítica, necesitamos una vista, para la privacidad de datos necesitamos otra vista, pero ahora podemos alocar diferentes funciones de Lambda, depende para nuestro caso de uso, así que podemos guardar la información una vez y devolverla de diferentes formas, y eso para mí fue muy imprevisto, muy necesario cuando lo pienso, pero así salen un montón de cosas. Vale, y en tu caso, Isabel, ¿se te ocurre alguna cosilla que digas? Porque yo os escucho mucho, ¿eh? Es decir, tengo que reconocer que soy un oyente fiel a vuestro podcast, porque te enteras de muchas de las cosas y sobre todo con los 3 episodios del Rainbow y luego el previo y el post y tal, que te enteras de muchas cosas que se están haciendo, como lo que comentabais de las bases de datos, de cambiarlas de un sitio para otro a nivel de esquemas y de todo ese tipo.
Y en tu caso sí, Isabel, sí decías, esto sí me gusta mucho porque creo que hacía mucha falta y tal, ¿no? Entonces, tú en tu caso tienes la impresión de que, que se va a sacar el chiste de AWS o sí tienes alguna cosita que digas, oye, pues esto a mí me podría gustar. Yo lo que sí que veo es, por un lado, tendencias. Una de las tendencias que estoy viendo mucho es lo de llevar cada vez más al, ¿cómo se dice? Edge, borde, creo, ¿no? Borde de Al la nube. límite, ¿no? Al límite, bueno, al borde a nivel de De la red, nube. perdón, yo es que vivo en mi mundo de redes. Al borde de la red. Exacto, al borde de la red, de llevar toda la parte de procesamiento más al borde de la red, ¿no? Esto es lo que se denomina el edge computing, ¿no? El edge computing, exacto, ¿no? Y esa es una tendencia que estoy viendo que además pues abre a muchísimos escenarios nuevos. Cuando hablaba Marcia de innovación, por ejemplo, esto está abriendo muchísimo la posibilidad a clientes que tienen estos casos de uso que hasta ahora pues igual no eran posibles o eran limitados y ahora pues es más accesible. Y la otra tendencia que estoy viendo y que personalmente me gusta mucho y estoy bastante emocionada es la parte de utilizar y aplicar la parte de Machine Learning a operaciones. Por ejemplo, nosotros anunciamos... Machine Learning Everywhere. Machine Learning, bueno, sí, en realidad Machine Learning Everywhere, que es fantástico, ¿no? Porque es lo que hablábamos de pues, facilitar el día a día y esas cargas pues, que a nadie le gusta hacer, de siempre lo mismo. Nosotros anunciamos el DevOps Guru, que es un servicio pues, que ayuda, no sé si habéis visto la demo, pero es súper interesante porque te ayuda, pues es lo que decimos, los equipos de operaciones y en ambientes especialmente complejos, acabas con 8.000 métricas, alertas, tracing, logs, y acabas que te tienes que buscar la manera de poner todo esto en darle sentido y encima darle contexto y encima súper rápido porque los tiempos de reacción son cada vez más cortos. De hecho, muchas veces hablamos de moverse de un modelo reactivo a un modelo proactivo, pero seguimos siendo humanos. Y yo creo que, y a mí ver esto, implementar el Machine Learning, pues para eso, ¿no? Para identificar potenciales problemas antes de que pasen o cuando pasa un problema, añadir el contexto y permitir que sean los servicios los que te añaden el contexto, te agrupan todas estas alarmas y le dan un sentido. Yo creo que para mí esto son buenísimas noticias para los equipos de operaciones que antes pues tenían que empezar una investigación y empezar a mirar y poner todos estos datos que eran datos juntos y convertirlos en información y darles un sentido y llegar a una conclusión. Yo creo que acelerar este proceso es fantásticas noticias y a mí, por ejemplo, esta es una parte que me tiene bastante, que tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona y a ver el futuro en qué se convierte, ¿no? Sí, correcto. Yo tengo que deciros que, por ejemplo, uno de mis alumnos trabaja para una empresa y también estaban utilizando temas de Machine Learning para saber si deben de asignar recursos o no ante una petición de un cliente para poder evaluar el fraude, por ejemplo. Es un uso que es bastante Súper interesante. Está el servicio de Fraud Detector también que AWS tiene. Machine Learning ha venido con todo estos últimos años, en todo tipo de servicio gestionado. Sí. Vale, pues yo por mí ya estaría. Solamente voy a hacer una última pregunta, porque creo que sois un ejemplo que puede ser para otras mujeres. Entonces, imaginaos que estáis hablando con una chica de 17 años, adolescente, que le gusta el mundo de la tecnología. ¿Qué es lo que le diríais a esa chica que le encanta pues, para desarrollar su vida profesional? Vamos a empezar por Marcia, por ejemplo. Hay que ser resistente, paciente y tener mucha tolerancia a la frustración. Pero yo creo que eso aplica a los hombres también. pero nada, no tomarse las cosas personales y intentar seguir adelante. Porque me imagino que pasan todas las áreas de la vida, que hay momentos de mierda. Y vas a tener momentos de mierda, pero no pasa nada. Eso es parte de la vida. Y seguir adelante. Pero en tu caso, Isabel, ¿qué le dirías? Los tóxicos. Yo diría lo que me gustaría que me hubieran dicho a mí cuando estaba en esa situación, que es dos cosas. Una, no intentes predecir lo que vas a hacer cuando tengas 40 años, porque cuando yo empecé a estudiar informática, Twitter no existía, los drones no existían, AWS no existía, así que
intentar decir, yo cuando tenga 40, empezar una carrera pensando en lo que vas a hacer en el futuro es irrealista, porque el futuro es imposible predecirlo. Puedes influenciarlo, pero es difícil predecirlo. Y más en la tecnología, que mañana... Exacto, que en 10 años te ha cambiado todo completamente. Así que... y la otra es, que es algo que yo me dije mucho a mí misma. Si vas a dedicarte 40 horas a la semana a hacer algo, mejor que sea algo que te gusta. Así que si hay algo que te gusta, lucha por ello, porque dedicar tanto tiempo a algo que no te gusta es muy duro, es mucho más duro que cualquiera de los obstáculos que te puedas encontrar si haces algo que de verdad te gusta. Vale, pues muchas gracias a las dos. Y os voy a despedir. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias, Isabel, por venir a este podcast. La verdad es que ha sido, salvo lo de acordar la fecha, que ha sido todo culpa mía, habéis puesto todo facilidades, no habéis puesto ninguna pega, ninguna de las preguntas que os hemos formulado. O sea que en ese sentido, muchas gracias por venir. Al final, ¿sabes qué es un developer advocate ahora? Me queda más o menos claro, sí, evidentemente. No somos marketing que te queremos vender cosas. No te vendemos nada. Queremos ayudar. Claro, evidentemente. Vale, pues entonces ya sabéis que nos podéis encontrar, ya sabéis que a Anthony lo podéis encontrar en ccSolutions.io, a nuestro compañero Javier Archeni lo podéis encontrar en javierarcheni.com para todo aquello que tenga que ver con WordPress y con la creación de contenidos en Internet, a nuestro compañero Andros Fenollosa con su página web de Programador Web Valencia, con su estudio de aplicaciones apps.studio y con los temas de formación en idecrea.es, y a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com, tanto si me buscáis directamente en la web como en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo. Así que muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente Informe Nube. Esta vez ya será el hashtag 10. Venga, hasta luego.